Bueno, retomando la clase anterior, nos quedamos en, en los derechos de las partes, estábamos en esa parte, que están en el artículo 20 y vimos los derechos de los imputados. Es correcto, ¿verdad? Creo que sí, maestra. Igual dije reviso mi apunte. Ujú. Si no estoy mal, estábamos leyendo lo que eran los procedimientos penales e investigar sobre la prisión oficiosa. Mm, sí, eso ya lo habíamos visto, que era el artículo 19, y ya habíamos visto, este, nos quedamos en ese, ¿verdad? Sí, así es. Ujú, ujú. Entonces estábamos en el artículo, ya habíamos visto los derechos, no los vimos, no, sí, estábamos, acuérdense que vimos que, ajá, estábamos ya habíamos visto lo de los derechos y estábamos en el artículo 21 que hablaba de que la investigación de los delitos correspondía al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional y a las policías, que hablamos de que la reforma le había dado esas facultades a la Secretaría de Seguridad del Ejecutivo Federal, que ahorita está a cargo del señor Harfush, a la Guardia Nacional y en general a las policías a hacer investigaciones. Esto antes nada más la Constitución facultaba al Ministerio Público a investigar. Ahora se extendió esta facultad con la reforma que hubo hace unos meses y dice, no solamente el Ministerio Público puede investigar, también puede investigar la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. Por eso no sé si ahorita han visto que hay convocatorias en internet en donde dicen, únete al 32, hay una convocatoria en Facebook que está ahorita como, o en Instagram, que dice, únete al equipo de investigación de la Secretaría de Seguridad y se van a pagar 32,000 pesos. ¿La han visto? No, maestra. No, no me ha tocado verlo. Bueno, si les toca ver, ahorita está, o si no, la pueden buscar. Ahorita está la convocatoria, porque la Secretaría está haciendo sus propios equipos de investigaciones. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Que no solo el Ministerio Público va a poder investigar delitos. Entonces, la Secretaría está haciendo investigaciones de todo tipo, de delincuencia organizada,
de criptomonedas, de Orpi, de fraudes, arman sus investigaciones y una vez que tienen sus investigaciones, acuden con el Ministerio Público para hacerlo conducente. Aquí la cuestión es que como ellos no tienen esa facultad, o sea, tienen facultad de investigar, pero no tienen facultad de ejercer acción penal. Eso solamente lo puede hacer el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces llegan con sus investigaciones, pero hay mucha violación al procedimiento porque no cumplen con estándares procesales, hay violación a derechos humanos o fundamentales. Dicen, es que ahí venden, ahí en ese lugar hay combustible, pero en la investigación, pues una persona ingresó al predio sin una orden de cateo. Evidentemente eso no puede servir y el Ministerio Público les dice, esto no me sirve, redirecciona tu investigación. Entonces, es como un doble Ministerio Público, pero sin que tengan facultades de ejercer acción penal. Entonces, la Guardia Nacional igual puede hacer actos de investigación y cualquier tipo de policía. ¿Qué es lo que tienen que llevar? Pues obviamente la evidencia, su informe policial o sus registros que generaron, que es un poco lo que Estados Unidos hace. El Ministerio Público en Estados Unidos no investiga. Al Ministerio Público le llevan ya todo el caso, los policías, y ya el Ministerio Público únicamente analiza, estructura y en caso de que vea que efectivamente existe datos de prueba, ejerce acción penal. Pero en Estados Unidos el Ministerio Público no hace como tal todos esos actos de investigación, los hacen los policías. Entonces se equipara un poco la figura a Estados Unidos porque ya se le da más facultades. El problema aquí es la especialización, que debemos de especializarlos, o sea, no nada más es decir, ah, pues tú policía veías actos de investigación, sino que tienen que tener especialización para que evidentemente las investigaciones cumplan estándares procesales y no se caigan estos asuntos posteriormente, pues en una audiencia ante un juez de control. En esa parte nos habíamos quedado, eso ya lo habíamos comentado. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer acción penal ante la autoridad judicial. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de distintas formas de terminación del procedimiento. Cuando el legislador o cuando la norma se reformó, tuvo como objeto que el sistema penal no estuviese colapsado y tuviese distintas salidas, ya fuesen alternas o anticipadas al procedimiento. Incluso regula la figura de acción por particular. ¿Han escuchado esta figura? No, maestra. No, maestra. Regula la figura de acción por particular. La acción por particular es cuando un mismo particular puede llevar sus datos de prueba ante un juez sin necesidad de ir a un ministerio público para que el juez así llame al investigado y puedan arreglar su asunto ante el mismo juez. Esta figura yo nunca he visto que la utilicen, pero es una figura que el código así la establece. Cuando yo estaba de Ministerio Público en la ciudad de Querétaro, eh, hacía, o no sé si se sigan haciendo, muchas veces en las determinaciones por delito, esta figura únicamente aplica para delitos no graves, que la pena no exceda de cierto periodo, de cierto periodo, me parece que son 3 o 5 años, no recuerdo con exactitud, este,
Entonces solo son para delitos así como lesiones de primer grado o allanamiento de domicilio o daños en propiedad ajena o delitos que son de menor impacto y que son delitos de querella. Cuando ustedes escuchen o cuando establezcan en el código el tipo de denuncia establece dos parámetros, que sea de querella o que sea de denuncia. A veces van a escuchar esa diferencia. ¿Es de querella o es de denuncia? Cuando nos referimos a si es de querella es porque se exige un requisito de procedibilidad, que así lo establece el código. Es decir, cuando se habla que es de querella es porque es un delito que es hacia un particular y que ese particular tiene el derecho legítimo para solicitar, para poder querellarse. Oiga, es que a mí me lesionaron. ¿Quién es el lesionado? ¿Quién es la persona que se les lesionó el bien jurídico? Ah, pues es mi prima, fue la vecina y la que la rasguñó toda de la cara. Tiene que venir su vecina, usted no puede interponer la denuncia a nombre de ella. Oiga, pero ¿por qué? Si yo estoy viendo que la rasguñaron, porque a quien se le lesionó el bien jurídico es a su vecina. Y es un delito de querella que al Estado no le interesa seguir. Es un delito que si a la propia afectada no le interesa, al Estado tampoco. Entonces, si la propia afectada no viene y activa el, el mecanismo para que se haga el, toda la denuncia, todo el seguimiento a la denuncia, al Estado no le interesa. Entonces son delitos en donde el particular resulta afectado, pero al Estado no le interesa, no son de oficio, es la diferencia. Y entonces, si el particular a quien se le lesionó el bien jurídico no va y activa la investigación, la denuncia no va a proceder. Otro delito de querella es el despojo. Es que me sacaron del lugar en donde yo estaba viviendo. ¿Y usted qué es de ese lugar? Yo rento, pero llegó mi arrendador y de repente vi que todas mis cosas estaban en la calle y yo sí he pagado. Entonces, evidentemente se está cometiendo un despojo, porque ese arrendador, si bien es cierto, es dueño de la propiedad, en ese momento no tenía el derecho legítimo sobre el bien, porque lo había transmitido sobre un contrato de arrendamiento, en donde el que estaba arrendando tenía la posesión del inmueble y quien le arrendó lo sacó sin iniciar un procedimiento civil correspondiente por la causa que fuera. Oiga, es que yo soy dueño de ese predio, yo lo compré y resulta que cuando llegué, pues ya habían cercado y construido. Y usted es el propietario, sí, yo soy el propietario. Mire, aquí está mi contrato de compraventa, aquí está mi escritura. Ah, bueno, entonces usted sí es la persona legítimamente afectada, sí, sí soy. Entonces, en esos casos es querella y procede la denuncia. Otro ejemplo también muy común es em, sobre vehículos, ¿no? Es que yo soy el propietario del vehículo, me lo dañaron. Bueno, que en muchos estados ya los daños culposos, cuando es por accidente, ya no es delito. En muchos estados todavía sigue siendo. Em, por ejemplo, un fraude. Yo me fui a vender mi vehículo, me dieron una factura, entregué mi vehículo, entregué la factura original y me dieron un cheque sin fondos. Pero usted es dueño de ese vehículo si yo era dueña de ese vehículo. ¿Y tiene su factura? No, no la tengo, señorita. Le estoy diciendo que yo di mi factura original y pues me quedé sin factura, pero aquí tengo una copia. Entonces, en esos casos,
que la persona sí puede acreditar que es la persona legítimamente propietaria del bien o del o es la afectada de la lesión. Las lesiones se fraccionan: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta fracción. La primera, la segunda y la tercera son de querella, porque no implican una afectación mayor. La primera fracción, la primera fracción es que no tarden en sanar más de 15 días. La segunda fracción es que tarden en sanar más de 15 días, pero no afecten ni impliquen que pongan en riesgo la vida. La tercera fracción es que dejen cicatriz en cara. Pero ya las de la cuarta fracción son oficiosas. Esas, vaya o no vaya la persona, el Ministerio Público tiene que iniciar la denuncia porque dejan un daño, una secuela en el cuerpo. Entonces, en los hospitales tienen la obligación de cuando llegan las personas lesionadas por alguna conducta delictiva, tienen que dar vista al Ministerio Público. Entonces, se reciben muchos reportes de los hospitales en los ministerios públicos. Tenemos a una persona, no sé, recuerdo un caso, ¿no? Tenemos a una persona lesionada en donde perdió la vista o perdió el ojo izquierdo, el órgano del ojo izquierdo. Entonces vamos a atender el reporte y resulta que la persona que tenía la lesión, pues el esposo con un tubo le había pegado y le había lesionado el ojo y esto pues había causado un daño que iba a tener la pérdida de la vista. Entonces, este tipo de lesiones de la cuarta fracción que dejan secuela, esas sí son oficiosas. Y la señora decía, no, es que yo no quiero denunciar, mire, tengo 10 años viviendo violencia familiar, no sé, ¿no? No me interesa, señora, o sea, quiera o no quiera denunciar, va a proceder por violencia familiar. Obviamente va implícita la lesión del cuarto grado, porque evidentemente pues aquí hay una lesión oficiosa que hay que seguir. Evidentemente esa persona pues no está bien de sus facultades. Entonces, cuando hablamos de que el Ministerio Público tiene la facultad de ejercer acción penal, no es como un mago con una varita mágica que va a tomar el caso y va a decir, lo voy a llevar a un juzgado, sino tiene que ver muchas formalidades y muchas reglas. Lo primero que tiene que ver es eso. Lo primero que un ministerio público tiene que ver es si es de querella o si es oficioso de denuncia, que es la diferencia. Hay muchos delitos también en leyes especiales que son de querella. Por ejemplo, la defraudación fiscal. La defraudación fiscal es un delito que cometen los particulares cuando no enteran al SAT alguna actividad económica que se está realizando. Es que yo soy dueño de 10 departamentos y los estoy rentando. Entonces no le aviso yo al SAT porque el SAT me va a cobrar un impuesto. Y entonces, pues yo obviamente ese impuesto mejor me lo quedo y no lo reporto al Estado, que es mi obligación. Entonces ahí estoy defraudando, haciendo una defraudación fiscal. Ese es un delito de querella que tiene que existir pronunciamiento por parte del SAT para que pueda proceder legalmente. Entonces, hay muchos delitos así también en leyes especiales, no solo es en leyes de aguas, en ley de bienes, en ley de, ¿cuál otro se me ocurre? En facturación, por ejemplo, también cuando un particular está expidiendo facturas falsas, también tiene que haber pronunciamiento por parte del SAT. Ahorita con lo de la reforma a la ley de operaciones, en su artículo 17 de actividades vulnerables, establece
que en delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita tiene que existir pronunciamiento de la unidad de inteligencia financiera como parte procesal. Si no existe pronunciamiento por parte de la unidad de inteligencia financiera, no existe el requisito de procedibilidad. No es querella, este es un equivalente. Entonces, siempre que estemos ante la presencia de un delito, ustedes, sean asesores, defensores o víctimas o la parte que en su momento les toque estar, lo primero que tienen que ir es ir a remitirse a la ley y ver qué exige ese delito que se está cometiendo. La ley qué te exige, si la querella, la denuncia o un requisito de procedibilidad. La mayoría de los delitos son de oficio, en su mayoría, pero hay muchos delitos que no. Por ejemplo, en el Estado de México, el robo, hay un robo. El robo creo que quebrantando la confianza, es decir, el personal de limpieza que trabaja en mi casa, o es robo quebrantando la confianza derivada de una relación laboral, de amistad o de trabajo. Entonces, exige que sea de querella y la mayoría de los tipos de robos son calificados y son oficiosos. Entonces, también hay que ver eso. Ahora, también las leyes establecen las calificativas y las agravantes. Las agravantes es una característica que se establece en la ley que va a atenuar la pena del delito, o la agravante lo va a agravar, lo va a aumentar, por ejemplo, una calificativa. Es decir, tenemos en la norma el tipo básico, robo, robo, a cualquier persona que se apodere de una cosa mueble ajena. Esa es la descripción del delito del robo básico, del robo. Pero después maneja 10 fracciones. Se aumentará la pena cuando sea, y ya dice, fracción primera, cometido con violencia. Fracción segunda, cuando sea cometido una persona de 60 años. Fracción tercera, cuando sea lugar cerrado. Fracción cuarto, cuando sea casa habitación. Fracción quinta, cuando sea en un paraje solitario. Y te va estableciendo distintas hipótesis en donde dice que se aumentará la pena cuando sea bajo esas condiciones. A eso se le llama calificativo, calificado. Y cuando diga se disminuirá la pena es una atenuante. Entonces también siempre que nosotros estemos analizando un delito para defender a una persona en las circunstancias que sea, o para asesorar a una persona, o que a nosotros se nos cometió un delito, lo primero que tenemos que ver es qué modalidades tiene ese delito, qué tipo de modalidades tiene. También hay delitos que exigen cuestiones, calidades especiales. Es decir, la persona que comete el delito tiene que tener una calidad. Esto, por ejemplo, en delitos de corrupción, en distintas hipótesis. Tiene que ser servidor público, si no, no se acredita. Entonces es una calidad. La persona que cometió el delito tiene que ser un servidor público. ¿A qué se refiere? Que tienes que acreditar que esa persona en el momento de los hechos estaba cometiendo un delito bajo un encargo. ¿Con qué? Con un documento idóneo que es un nombramiento o un contrato o un documento que acredite que en ese momento la persona tenía la calidad. Porque muchas veces confundimos, por ejemplo, pensamos, es que es servidor público o llega la denuncia. Juan Pérez me ofreció una plaza, me dijo que trabajaba en el IMSS, que era jefe de departamento y me prometió que me iba a vender una plaza para que yo sea médico. Me pidió a cambio 100,000 pesos y se los di. Eso aparentemente en su momento, pues se podría considerar que es un servidor público porque está diciendo el señalamiento
que en el momento de los hechos se condujo como servidor público. Pero cuando nosotros pedimos al Instituto Mexicano del Seguro Social el nombramiento para probar que es servidor público, pues resulta que no es servidor público, que es un engaño, que tampoco trabaja en el IMSS, y entonces ya es un fraude. Y entonces tenemos que reclasificar la conducta a un fraude y derivarla a la área especial que investiga fraudes. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado y hay que ver bien. Por eso, cuando llegan los nuevos jueces, ahorita hay mucho, imagínense, son cuestiones muy básicas y que aparentemente se ven muy simples, pero un ministerio público tiene que ser también de carrera, no puede ser tampoco cualquier persona, o un juez no puede ser cualquier persona, porque reglas tan básicas y tan simples implican que conozcas las 100 leyes que hay para que puedas clasificar correctamente una conducta. Eh, que conozcas leyes especiales, que conozcas competencia, porque si no sabes eso, te llega un caso y el caso se queda 3 años en el Ministerio Público mal redireccionado, jamás sale de ahí, jamás avanza. ¿Y es por qué? Porque no existe una especialización por parte del Ministerio Público. Entonces, ahorita que la Constitución está ampliando campo para que una persona investigue conductas, todas esas personas que van a estar en la Secretaría investigando delitos, si no saben clasificar conductas e identificar un delito, pues evidentemente van a llevar mal redireccionadas sus investigaciones. Es la importancia de la especialización y de que conozcamos bien el tipo de leyes y todos los delitos que existen. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Entonces, si se fijan, investigar, pues no es como cualquier cosa, no es como ser un detective, poner mi lupa, ponerme mi lupa de Sherlock, ¿cómo se llamaba esta serie? Y ir a la calle e investigar. Investigar implica conocimiento y especialización. Entonces, el Ministerio Público, retomando el artículo, tiene la obligación de que una vez que inicia la investigación correspondiente, sea de la forma que haya sido, si de querella, de denuncia, si la guardia fue, si la secretaría fue, si el policía fue, si un particular fue, cual sea la forma en que llegó esa investigación al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación, entonces, de darle una salida a ese problema. ¿Y cuáles son esas salidas? Existen, primero, las 4 salidas que el Código Nacional establece, que es archivo temporal. ¿En qué momento el Ministerio Público va a decretar el archivo temporal? Cuando echa la investigación, agotadas todas las líneas de investigación, todas, no existan ya datos de prueba que puedan esclarecer el hecho. Ya hice de todo, pero por más que hice, ya agoté todas las líneas de investigación, no existen elementos para poder culpar a una persona o responsabilizar a una persona. Estos casos son muy comunes, por ejemplo, en los robos, eh, en parajes solitarios o cuando los sujetos llevan mascarillas o capuchas que no los puedes identificar. Entonces, entra un sujeto a una tienda, trae una capucha, un arma de fuego, apunta a la cajera, se roba el dinero, se roba mercancía, se retira del lugar, pero no puede identificar a la persona. Ya se hizo todas las diligencias posibles, sabidas y por haber, no se pueden identificar. Obviamente el modus operandi se registra en una base de análisis para que en los subsecuentes, si este sujeto sigue cometiendo delitos, se pueda identificar quién es, pero hasta este momento no puedo identificar.
Entonces, se manda un archivo temporal en lo que se pueda o no se pueda corroborar la identidad de la persona. Estos casos es cuando se agotan las líneas de investigación. Muchas veces el Ministerio Público abusa de esta figura y dice, ay, mándale el archivo temporal. Pero el Ministerio Público no agotó las líneas de investigación. Existen todavía 10 diligencias que tiene que hacer. Por ejemplo, en un fraude. Es que se llevaron mi vehículo y me dieron un cheque sin fondo. Entonces hay que investigar de quién es esta cuenta. ¿Por qué están utilizando esta cuenta bancaria? ¿A nombre de quién está? O por ejemplo, lo que pasa mucho en las extorsiones. Deposíteme a tal cuenta el dinero y entonces pues depositas el dinero a una cuenta, pero el Ministerio Público nunca pidió de quién era esa cuenta y el flujo de ese dinero para poder saber quién operó en el sistema financiero la captación de ese dinero. Entonces las mandan al archivo temporal sin hacer todas esas diligencias. En esos casos hay que impugnarlas ante el juez de control para que el Ministerio Público agote las líneas de investigación. Pero cuando ya el Ministerio Público agotó esa línea de investigación y resulta que la cuenta bancaria está a nombre de una persona afinada y el mismo banco apoyó para la creación de esa cuenta, este, y ya no hay más líneas de investigación, entonces se manda un archivo temporal. Esa es una salida. La segunda determinación que marca el Código Nacional es el no ejercicio de la acción penal. Para decretar el no ejercicio de la acción penal existen varias causales, conforme al 327. Son 8 o 9 causales. La primera es cuando el hecho cometido no constituya un delito. Cuando el hecho cometido, sí se cometió el hecho, por ejemplo, este, denuncian, ¿no? Es que se le dio 1 millón de, al municipio de Cadereyta y ese dinero no se aplicó. Evidentemente estamos ante un posible peculado. Entonces el Ministerio Público pide el convenio por el cual se le administró ese millón al municipio, verifica que ese millón era para pintar el parque. Entonces le pide al municipio la evidencia y pide los estados de cuenta para ver qué pasó con ese millón. Y resulta que sí se pintó, que sí existen las facturas, que sí existen testigos que vieron que lo pintaron, que en el estado de cuentas sí efectivamente el dinero se pagó al proveedor, que ese proveedor sí compró las pinturas, que ese proveedor contrató a 10 personas. Y entonces, pues en la investigación se acredita que no se cometió un delito, sí hubo un hecho, sí se le ministró el dinero, sí llegó a la cuenta bancaria del beneficiario, pero no se acredita un elemento del tipo penal, que es que no se distrajo o no se aplicó. Entonces la conducta es atípica. Entonces, el hecho sí se cometió o no se cometió, no se cometió, y hay que ir analizando todo eso para poder establecer qué hipótesis le va va a existir para que exista una causa para poder decretar el no ejercicio. También dice el código que se va a decretar el no ejercicio cuando el imputado se haya muerto. O sea, el hecho sí se cometió, pero durante la investigación el investigado falleció. Entonces, pues es una causa de extinción. O también dice que se va a decretar el no ejercicio cuando el imputado haya reparado el daño. Sí se cometió el delito, pero lo mandamos a mecanismos alternativos y se pagó el dinero y la víctima se dio por reparada y satisfecha. Entonces también hay una causa de extinción penal. Entonces, en estos supuestos, el Ministerio Público tendrá la obligación de decretar el no ejercicio. Entonces, ese es cuando se decreta el no ejercicio o cuando hay archivo temporal. Otra forma de determinar las carpetas se llama
abstención de investigar. ¿Qué es la abstención de investigar? Es cuando llega la denuncia y desde el momento en que llega existe una causal para extinguir la causa, que son dos supuestos. Uno, cuando esté extinta la acción, esto puede ser por prescripción, por caducidad, por muerte o por alguna causa que desde el inicio que tú veas la carpeta digas, bueno, es que sí se cometió el delito, pero la conducta está prescrita. Acuérdense que todos los delitos tienen una vigencia. Yo cometí un delito y no toda mi vida me van a poder estar investigando por ese delito. Existe vigencia y caducidad para los delitos. Esto se va a hacer conforme a las reglas de prescripción del Código Penal Federal o del Código Penal del Estado que aplique el delito. Las reglas siempre son muy similares o muy genéricas. Siempre cuando sean de querella los delitos, cuando se le haya cometido un delito de querella a la persona, tiene la persona un año a partir de que se cometió el delito para poder interponer la querella. Si en ese año no va, la acción prescribe, caduca al año. Se cometió, me arañó, me desgreñó el 1 de julio del 2025. ¿Cuándo prescribiría su acción penal? El 1 de julio del 2026. La persona tiene hasta el 1 de julio del 2026 para ir a interponer querella. Si la persona va el 2 de julio del 2026, el Ministerio Público en ese momento se abstiene de investigar porque existe una causa de extinción penal que es una prescripción. O el segundo supuesto que maneja la prescripción en delitos de querella es cuando no te diste cuenta, o sea, se cometió el delito, pasó un año, pero yo no me di cuenta. Entonces es un año o 3 si no te diste cuenta. Por ejemplo, tengo una propiedad, invadieron mi propiedad, pero como yo no vivo ahí, pues yo no he ido desde hace 2 años. Entonces voy y me doy cuenta después de 2 años que mi propiedad está invadida. Voy y le pregunto al vecino y le digo, oiga vecino, ¿desde cuándo está invadida mi propiedad? No, ya tiene un año y medio. Desde hace un año y medio invadieron su propiedad. Ya pasó el año, pero sin embargo yo no estaba, yo no me había dado cuenta. Entonces esa persona tiene 3 años para interponer la querella. En cambio, si va y dice, oiga vecino, ¿desde cuándo están ocupando mi propiedad? Desde hace 4 años la persona vive aquí. Entonces también ahí ya precluyó, ya prescribió, ya caducó el derecho porque ya pasaron más de 3 años. Y ahí la persona tendría entonces o una de dos, o que iniciar un procedimiento civil o establecer periodos de tal manera que queden adecuados a 3 años en donde se refiera que no se dio cuenta, pero en el término de 3 años. Esto es la abstención de investigar. Entonces, existe archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar. Esas son las determinaciones. Y criterio de oportunidad, las salidas anticipadas, que es un procedimiento abreviado. Esto es ya cuando se ejerció acción penal. Entonces, el Ministerio Público, dentro de la investigación inicial, no encuentra ninguna causa para mandar la carpeta o un archivo temporal o un nuevo ejercicio o una abstención. Entonces, sí se cometió el delito, sí hay requisito equivalente, sí tengo un señalamiento, sí existe la persona y sí está identificada, entonces tengo que ejercer acción penal. No tengo de otra, tengo que sí o sí ejercer acción penal. Entonces, pide al juzgado una audiencia. Y para pedir a una audiencia tiene que ser a través de tres formas. Una, a través de una citación, es que tengo identificada a la persona que cometió el delito. No es riesgosa, no es una persona que implique no llevar a proceso mediante una citación.
Entonces la llevo mediante citación. O tengo identificada a la persona, pero no sé en dónde está, anda sustraída de la acción. Entonces la llevo mediante una orden de aprehensión. O tengo identificada a la persona, pero ya la cité 10 veces y no quiere ir. Entonces te pido la orden de comparecencia. Son las tres formas en que se puede conducir a una persona a un proceso. Entonces, el Ministerio Público, una vez que ejerce acción penal, el juez tiene que fijar una audiencia. Y en esa audiencia ya habíamos visto, ya les había explicado que se divide en 4 etapas, eso ya se los había explicado, que es la audiencia inicial, la formulación de imputación, en donde se establece el hecho fáctico, la vinculación, en donde se exponen los datos de prueba para acreditar la intervención y el hecho constitutivo del delito, la de cautelar, que es donde se establece cómo se va a conducir a proceso a esta persona una vez que se vincule a proceso, y el término para la investigación complementaria, que no puede exceder más de 6 meses. Entonces, una vez que el juez vincula a proceso a esta persona, porque dice que sí existen elementos, que la persona sí es posiblemente responsable y que el hecho cometido sí se adecúa a una conducta típica jurídica antijurídica culpable, perdón. Entonces, a partir de este momento procesal, la salida puede ser distinta porque ya no puedes ejercer no ejercicio, ni archivo temporal, ni abstención porque ya ejerciste acción penal. La salida ya tiene que ser distinta, o es hasta un juicio o puede ser anticipadamente mediante un procedimiento abreviado. Por eso se llama salida anticipada, porque puede ser anticipado a un juicio que el imputado diga: oiga, yo ya estoy cansada de este proceso, la verdad es que sí cometí el delito, me voy a declarar culpable, pero ya concédame un procedimiento abreviado. En estos casos, cuando ya se concede un procedimiento abreviado, la persona se declara culpable y tiene un beneficio, que la pena se reduce, pero se queda una sentencia condenatoria. O otra salida anticipada que existe es el criterio de oportunidad, que ese también ya se los había comentado. Yo quiero decir quién más intervino, entonces te doy un beneficio que es un criterio de oportunidad para que tú digas qué fue lo que pasó y de cierta manera podamos rastrear a más sujetos. Los criterios de oportunidad se utilizan más en delitos de delincuencia organizada, en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque son personas investigadas que les cambia calidad a testigos para que puedan aportar información que pueda auxiliar al Ministerio Público a estructurar o a investigar relaciones delictuales más complejas y poder desarticular o desestructurar organizaciones de delincuencia organizada. Entonces, los criterios de oportunidad se estilan más en ocupar en estos supuestos o cuando son delitos que no impliquen también mayor relevancia. Se robó unas sabritas, oye, pues dale un criterio de oportunidad. No me voy a estar desgastando, no voy a estar desgastando al aparato judicial por unas sabritas. Entonces, dale un criterio de oportunidad. O la persona ya está, ya se decretó que va a fallecer en 6 meses, entonces tampoco tiene caso ya llevarme a esta persona a un proceso porque ya un médico dictaminó que la persona solamente tiene 6 meses de vida. Entonces, en estos supuestos también se aplica esta salida anticipada al procedimiento, que es un criterio de oportunidad. Y las salidas alternas, que también ya las habíamos platicado, que son los acuerdos reparatorios. Cuando sean delitos que no sean graves, que no impliquen violencia y que sean delitos patrimoniales, esas son las 3 reglas que nos pide una salida alterna. También se puede llegar a una salida alterna, que es una firma de un acuerdo reparatorio, que es menos lesivo porque no te va a generar un antecedente penal, únicamente se va a subir el antecedente a una base de mecanismos alternos nacional, en donde se te va a dar el beneficio para que pagues la reparación del daño, la víctima se dé por satisfecha, pero sí se tienen que tener esos 3 requisitos,
que sea patrimonial, que no sea grave y que no se haya cometido con violencia. Entonces, bajo estos, y también tenemos la salida de la suspensión al procedimiento. Esta salida también ya es cuando se ejerció acción penal, que el delito no exceda de la media de 5 años, es decir, que la pena máxima al hacer la suma de la media no exceda de 5 años. Es que la pena, por ejemplo, en un delito de peculado es de 2 a 14 años. Es la mínima de 2 y la máxima de 14 años. Entonces se suman 2 más 14 son 16. La max 16 y la media de 16 son 8 años. Entonces excede de 5 años, no es susceptible de una suspensión a proceso. Si se fijan, estas son las salidas. Todas estas que les acabo de mencionar, todas estas son cómo el Ministerio Público puede terminar con una investigación. Anticipadas, criterio de oportunidad y procedimiento abreviado. Alternas, suspensión al procedimiento o un acuerdo reparatorio. O un juicio cuando no aplica ninguna de estas y ya se ejerció acción penal y el juez ya vinculó, es hasta un juicio. Antes de que se ejerza acción penal, entonces es archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, abstención de investigación o también a veces criterio de oportunidad, también aplica antes de no ejercer acción penal. Todas estas salidas el Ministerio Público las tiene que saber y las tiene que identificar para que pueda precisamente sacar su trabajo. Por eso hay ministerios públicos colapsados, porque no sacan carpetas o porque se colapsan de tanto trabajo, porque les llegan 100 carpetas en un mes y tienen que determinar 100 carpetas en un mes. Entonces no determina 100 carpetas en un mes porque a veces el trabajo excede las cargas de trabajo, entonces al siguiente mes voy a tener 200 carpetas de investigación para determinar. Y así es como una bola de nieve. Si el Ministerio Público no sabe clasificar, no es un Ministerio Público especializado y no puede sacar los asuntos de una forma rápida, aquí depende mucho de agilidad y más que de agilidad, de especialización. Entonces, ¿qué tienen que ver las autoridades o qué tienen que ver los jefes o qué tienen que ver las personas que están en mandos de las fiscalías? Pues estos 3 puntos, porque si no los ven, el personal colapsa y entonces los ministerios públicos no sirven. Por eso los estados como Guanajuato, como Michoacán, también fracasan en cuestiones de incidencia delictiva, porque si bien es cierto el Ministerio Público no es preventivo, no nos toca la prevención al Ministerio Público, a nosotros nos toca ya ejercer acción. Pero si el Ministerio Público no puede identificar modus operandi, no puede desarticular, no puede desarticular todo este tipo de sujetos que están cometiendo estos delitos, entonces pues ellos muy felices porque evidentemente no existe un Estado de Derecho en donde se ejerza acción penal. Entonces, si los mandos o las personas que están a cargo de instituciones de seguridad no pueden identificar que los 3 principales factores que tienen que tener las instituciones es especialización, agilidad y capacitación para que se puedan desarticular todas estas bandas criminales, pues evidentemente va a ser una fiscalía que va a estar colapsada y no va a tener una buena atención a las personas y no va a tener implicación en su trabajo. Entonces, si se fijan, no solamente se trata de leyes, se trata también de tecnicismos o de capacitación y especialización. Entonces, la Constitución, pues en su artículo 21 nos dice eso, que el ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público y posteriormente dice, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernamentales y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo en favor a la comunidad. Pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto,
Se permutará esta por el arresto correspondiente que no excederá en ningún caso de 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernamentales y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor importe a su jornada o salario del día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernamentales y de policía no excederá el equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función del Estado, a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley en las respectivas competencias de esta Constitución, que señala la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalización y honradez, que es lo que estamos hablando, que si no están profesionalizados, no hay especialización, pues evidentemente la seguridad pública va a ser deficiente. Por eso la Constitución Pública así lo señala y nos remite al artículo 4, que es precisamente el que habla de toda la educación y especialización. Así, por la perspectiva de género y el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La perspectiva de género ahorita pues es tiempo de mujeres. Entonces, no solamente es hablar de mujeres, es también hablar de todos los géneros que existen en la sociedad para poder todos vivir en paz y respetar las creencias o pues ahora sí que lo que las personas así quieran ser. Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobiernos, incluida la Guardia Nacional, deben considerarse así por cumplir los fines de seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de las acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. O sea, los estados y los municipios y los entes están obligados a la regulación, la selección, el ingreso, la formación, la permanencia, la evaluación, el reconocimiento y la certificación de sus integrantes. Están obligados a la certificación. El establecimiento de un Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública a cargo de la Federación, al que las entidades federativas y los municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia conforme a ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal que las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.
Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otras, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como las instituciones de seguridad pública. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el sistema a través del Secretariado Ejecutivo. El sistema contará con un secretariado ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de las atribuciones concurrentes en las tres órdenes de gobierno, en todo momento en atención a los fines del sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La Federación contará con una Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación política, dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los fines de la Guardia Nacional son los señalados en el párrafo 9 en este artículo. La coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional. Que ahora la Guardia Nacional hace lo que antes hacía la Policía Federal. La Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas. Auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública en los términos que señala la ley. Podrá coordinar las acciones de colaboración en los tres órdenes de gobierno a través de la institución de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que se disponga o que se recaben en materia conforme a ley, para solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Si se fijan, le da muchas facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Dice que ellos tendrán a cargo de manera nacional toda la coordinación, que si bien es cierto, cada estado y cada municipio tendrá la obligación de especializar y certificar a las personas que estarán a cargo de en sus áreas, estos tendrán que reportar a nivel federal toda esta situación para que haya un control general. Desconozco ahorita si hay una base ya general, tendría que haberla, pero lo vamos a revisar. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otra pena inusitada y trascendental. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Entonces, en México queda prohibida la pena de muerte. Acordémonos que en Estados Unidos sí tienen pena de muerte en distintos estados de sus condados, pero en México queda prohibida la pena de muerte. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109. La aplicación a favor del estado de bienes asegurado que causen abandono en los términos de la disposición aplicable, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercerá por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destitución de los mismos. Será procedente sobre los bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no se pudiese acreditar y se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento de delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, recursos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona que se considere afectada se le ordenará garantizar el acceso a los medios de defensa adecuada para demostrar la precedencia lícita del bien sujeto al procedimiento. En estos casos, el artículo 22, es el que da vida a la ley de extinción de dominio. Esta ley es una ley que busca pues extinguir los bienes que sean de procedencia ilícita. En este caso, dice que se llevará como un procedimiento civil. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? El Ministerio Público va y catea un lugar y encuentra que en el lugar pues existe un bien inmueble en donde hay hidrocarburos y se está utilizando para la compra y venta de petrolíferos o hidrocarburos o petroquímicos. Entonces, el Ministerio Público asegura el bien y asegura el hidrocarburo. Entonces, pues obviamente esto se va a ir a una extinción de dominio para que haya, si la persona puede o no puede acreditar la procedencia del bien, pues lo haga conforme a derecho corresponde. Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá de tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Que aquí entra el principio no y sin viden. No puede ser juzgado 2 veces por la misma conducta. Entonces, oye, en el caso de fulano de tal que ya se le condenó por tal delito, ahora se le quiere hacer otra investigación por los mismos hechos, este artículo es el que dice, no, espérame tantito, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma conducta. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicción de éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso o la de agrado esta libertad, incluyendo el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público o en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto. Ya el artículo 24 y el artículo 25 ya no tienen relación ya con cuestiones de derecho penal. Ya nos habla de libertad, ya el 25 nos habla del desarrollo para garantizar eh, una cuestión integral y sustentable que fortalezca la soberanía de la nación. Ya el artículo 26 nos habla de que el Estado está organizado en un sistema de planeación, democracia.
Entonces, hasta el artículo 23 es hasta donde a nosotros nos corresponde ver, porque es hasta este artículo en donde nos da las bases primarias para la creación de todo el sistema penal procesal adversarial, en donde, como ustedes pudieron ver, estos artículos dan vida a muchas leyes. ¿A cuáles leyes vimos? A la ley de extinción, que es la última ley que establecimos, ley de extinción de dominio, a la ley de mecanismos alternos, da vida a la defensoría pública, da vida a la asesoría jurídica, da vida a la ley de ejecución de penas, da vida a la ley de al- a la ley de al procedimiento especial de menores, da vida a todas estas leyes que conforman el sistema penal procesal. Entonces, si nosotros no sabemos estas reglas básicas, pues evidentemente podremos tener las leyes generales, podremos ser defensores, podremos ser asesores, pero si no sabemos de dónde emanan todas estas reglas generales, como lo hemos visto, que es la ley primaria, que es la Constitución, que nos ha llevado a ir viendo toda la estructura del sistema penal, toda la estructura de las etapas, las audiencias, las salidas, los procesos, no podemos comprender el por qué. ¿De dónde emana todo esto? Pues desde el artículo 14 constitucional hasta el artículo 123. No sé, perdón, hasta el artículo 23, ya le aumenté 100, hasta el artículo 23, del artículo 14 hasta el artículo 23. También da vida a principios, principio de legalidad, principio de congruencia, principio de igualdad, a los principios del sistema, principio de inmediación, principio de concentración, principio del debido proceso. Todos estos principios emanan de estos artículos. Entonces, también cuando nosotros hagamos recursos en donde establezcamos nuestros agravios, pues la fuente primaria del agravio, la fuente primaria que se está transgrediendo, pues precisamente son estos artículos constitucionales. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, maestra, gracias. No, maestra, Bueno, gracias. aquí vamos a terminar. Les agradezco mucho la atención. Que pasen un bonito fin de semana. Igualmente, Gracias, maestra. igualmente. Hasta luego.